pongamos mucha atención, porque esto es un tema que siempre es controversial y siempre hay iglesias, hay pastores que evitan hablar de temas controversiales, pero para mí creo que es un tema muy importante que quede bien claro lo que dice la Biblia sobre las celebraciones que estamos viviendo el día de hoy, porque es importante que todos tengamos el conocimiento, no nada más hablado por una persona, por una iglesia, por una religión, sino que comprendamos y leamos con nuestros propios entendimientos lo que dice la Biblia sobre las celebraciones. Y estamos hablando del Halloween y del Día de los Muertos. Siempre son temas que los pastores prefieren no hablar, porque trae una controversia, trae ciertas cosas que no quieren hablar, ni de alguna manera desincomodar a su iglesia, a los fieles, a sus feligreses. Pero es importante que nosotros sepamos qué es lo que dice la Biblia sobre estas celebraciones. Y la pregunta es, ¿el cristiano debe de celebrar el Halloween y el Día de los Muertos? Es una pregunta, es una buena pregunta que debe de tener una buena contestación, pero no una contestación nada más dicha porque es algo que a mí se me ocurre. No, la contestación tiene que ser bíblica y tiene que ser respaldada por la Biblia para poder nosotros enseñar una correcta información y que la gente comprenda y decida si verdaderamente esto es bíblico o no lo es. Pero así es que hoy quiero que podamos entender, abramos nuestra mente y podamos ver qué es lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor, no, lo que dice la Biblia de las celebraciones que nosotros han sido hoy cada vez más grandes y cada vez más extravagantes las celebraciones. ¿Qué es lo que hay de propósito en esas celebraciones? ¿Qué es realmente lo que se celebra y por qué todos caemos en esa celebración? ¿Por qué algunos entran en esa celebración sin saber lo que se celebra? ¿No les gustaría conocer qué es lo que usted celebra en un festejo? Sí, a mí sí me gustaría, porque no quisiera estar haciendo algo que ofenda a Dios, o que ofenda a alguien, o que ofenda primeramente a mi Dios. Por eso quiero nomás recordar lo que tuvimos el estudio. Me recuerdo del año pasado, gracias a Dios que tuvimos esa oportunidad, y solamente un recorrido rápido para poder recordar lo que vimos en un recorrido de resumen sobre lo que es el Halloween y lo que se celebra el Día de los Muertos. Y de ahí va a ser algo rápido, y de ahí nos vamos a ir a la Biblia para ver lo que se escribió y lo que Dios dijo en un tema tan importante como la celebración del día de hoy. El Halloween se celebra, como ya sabemos, es una tradición que viene de un país europeo, de Irlanda, y que ellos celebraban durante esa noche del 31 de octubre que los espíritus de los difuntos volverían al mundo de los vivos y vendrían entonces vendrían, y ellos creían que iban a hacer algún tipo de daño a ellos. Entonces se disfrazaban para ahuyentar a estos espíritus, poniendo algunas cosas afuera de su casa, poniendo algunas cosas para espantar a esos espíritus, que no vinieran a hacerle daño a esta gente. Esas eran las creencias, eso era lo que este pueblo europeo creía, y así inició esta celebración. Estas tradiciones vinieron a dar aquí a Estados Unidos y llegaron aquí a Estados Unidos con estos irlandeses, esta tradición de los emigrantes irlandeses, y trajeron estas tradiciones. Entonces hoy yo creo que tal vez es aproximadamente, dice que es posible que el 65% de este país celebra el Halloween. A lo mejor tal vez sea un poco más, y produce bastantes ganancias, millones de dólares al celebrar esto en todo el país.
cada vez veo más grande la celebración, donde hay más tipo de disfraces horribles y feos, y hay de todos, bonitos también, pero hay uno muy feo, ¿verdad? Entonces es muy grande el comercio que se hace en esta celebración, que produce ganancias muy millonarias, lo cual es difícil de que vayan a decir por qué celebran a estas brujas, o por qué celebran a estos diablos, o por qué celebran todo esto, porque todo es comercializado, es comercial, es comercio, es dinero, y se trata de mantener que la gente gaste en estas celebraciones. Esto es sobre el Halloween, pero también quiero también de una manera recordar que el Día de los Muertos es una celebración de México, que se celebra el Día de los Muertos en México. Precisamente la celebración es que tiene esta tradición, son unas prácticas que vienen desde la conquista, desde antes, ¿verdad? Pero desde la conquista de los españoles, ellos ponían sus altares, sus calaveras, y allí es cuando ellos tenían esta celebración de la muerte, poniendo calaveras de los difuntos, y tenían estos altares que después se fueron haciendo algunas adiciones, poniendo a estos altares, poniéndole la foto del difunto, poniéndole comidas, poniéndole flores, poniéndole cosas que ellos creían que eran agradables hacia estos difuntos. Y empezamos con una foto nada más para tener una idea y recordar del altar, ¿verdad? Ese era un altar en la manera que ponían las calaveras, las flores y algún pan, ¿verdad? Y tenemos otras fotos. El 85% de México celebra el Día de los Muertos, ¿verdad? Esa celebración de los muertos, entonces se cree que las almas de los muertos, al poner estas comidas y estos altares y proclamar hacia los muertos, las almas de ellos van a regresar a la vida de los vivos, parecido a lo de Halloween. Es parecido a lo de Halloween porque tiene un concepto parecido, que regresarán al mundo de los muertos. Por eso lo hacen de esa manera, esa celebración, poniendo comida en los altares. Tengo unas fotos, esta es una de las comidas que usan, y hay otra foto donde está en el panteón. Aquí podemos ver como una canasta, y donde tiene comidas arriba de la tumba, ¿verdad? En el cementerio, y así en diferentes partes las arreglan y les ponen esas comidas, creyendo que con eso ellos están invocando a las almas de los difuntos para que pueda regresar a la vida de los vivos. Esa es una creencia, es algo que ellos han hecho por mucho, una tradición que han hecho y que han por mucho tiempo. Entonces también tienen diferentes maneras de celebrar. Tienen una manera de vestirse. Quisiera poner la otra foto que tenemos, y celebran la Santa Muerte, y se visten o se disfrazan, ¿verdad?, con la cara de una calavera, que es la que representa la muerte, y se dibujan completamente su cara de calavera, que era la que se celebra. La calavera es realmente la manera en que ellos celebran al difunto, ¿verdad? El noviembre 1 es el día que celebran a todos los santos. Están celebrando a todos los santos, a los santos que fueron canonizados por las iglesias. El noviembre 2 es el día que celebran al difunto, a los muertos, ¿verdad? Entonces es el Día de los Muertos, así lo pusieron en el calendario. Entonces todas estas cosas ahora dicen, ¿verdad?, que ahora esto se celebra, que ahora los niños
celebran el Día de los Muertos como lo celebran el Halloween. Ahora dicen dicen calaverita, calaverita, para que les den dulces en una calaverita, y le ponen una calaverita de plástico y llegan a las casas y dicen calaverita, calaverita, y tienes que ponerle dulces, ¿verdad? Entonces ahora celebran como tipo Halloween y van copiando celebraciones parecidas las de Halloween con las de el Día de los Muertos, que es casi parecida. Se celebra el mismo propósito de invocar las almas de los muertos a que vengan con los vivos. Y me llama la atención porque meten a toda la familia, a toda la gente, y realmente con esa intención, algunos inocentes sin saber realmente el propósito por lo que celebran, algunos sabiendo y no entendiendo realmente todo lo que es esta celebración que tiene que ver con el alma, con los espíritus de los muertos. Y son celebraciones que debieran de tener bien claro lo que es una celebración de un muerto que ya falleció, que está prohibido de parte de Dios invocar, hacer altares o tratar de invocar a los muertos y a los espíritus. Esto no está permitido de parte de Dios. Y para poner en claro esta posición, la que voy a leer el día de hoy, quiero que vayamos ahí en Deuteronomio. Quiero que por favor lo lea, es muy importante estas lecturas. Es en Deuteronomio, es muy importante. Esta lectura viene con toda la información que podemos necesitar para que nosotros podamos entender. Deuteronomio capítulo 18, versos del 9 y 14. Quiero que por favor lo leamos porque esto es importante, muy importante. Aquí vienen cosas interesantes y con esto nos va a contestar qué dice Dios, qué fue lo que nos enseñó acerca de creer, hacer cosas de los muertos, de los espíritus y todas estas cosas que hoy ya se mira como algo normal. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 14. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios así: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de estas naciones. Está hablando de que Dios le estaba dando las tierras al pueblo de Israel en esta región. Y Dios estaba poniendo sus reglas, sus leyes a su pueblo. Y estas son las leyes que Dios le dio a su pueblo de Israel, el pueblo santo que Dios escogió. Le dice así: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables. Fíjense la palabra que usa Dios. No imites las costumbres abominables de estas naciones. Nadie entre los suyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor. Fíjense lo que dice, por favor, estas palabras, lo que dice Jesús, lo que dice Dios. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de su presencia a esas naciones, y a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Y luego dice el 14: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos
pero a ti, el Señor tu Dios, no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Les dice Dios: la tierra que yo te voy a dar a mi pueblo que he escogido, a nosotros, a su pueblo santo somos nosotros. Yo te digo que a ti no te es permitido consultar con hechiceros, con adivinos, ni con nada que tenga que ver con la muerte. Porque a ti no es permitido eso. Eso es lo que te dice el Señor. Ellos harán eso. Pero a ti, que eres mi pueblo, que yo he escogido, que eres un pueblo santo de Dios, a ti no se te es permitido que participes, ni te vayas, ni lo sigas, ni consultes, ni hagas ese tipo de cosas de hechicería, espíritus, de brujería, de hechiceros, espiritistas. Nada de eso. A ti no se te permite hacer eso, porque tú eres un hijo de Dios. A ti Dios te ha escogido y no te permite hacer eso. Entonces, dice, serás abominable. Abominable, aborrecido, quiere decir algo que se desprecia, algo que no serás del agrado de Dios si tú haces ese tipo de cosas. ¿Qué información y qué palabra de Dios para todos aquellos que hacen ese tipo de cosas que Dios abomina, que Dios no permite? Si son costumbres, si son cosas que en la vida has enseñado, has aprendido porque tú no sabías eso, pues ahora ya nosotros hemos aprendido que todas estas cosas que tienen que ver con el espiritismo, que tienen que ver con todo esto, Dios aborrece. No debemos de hacer nada que tenga que ver con este tipo de cosas. Ahora nosotros estamos en un tiempo donde todas estas cosas parecieran normales. Celebrar el Día de las Brujas es el día que muchas brujas hacen sus cosas y tienen sus misas para Satanás, para los demonios. El Día de las Brujas hacen sus injurios y sus cosas, y está confirmado que es un día que usan mucha gente para confundir, para hacer este tipo de cosas que son aborrecidas delante de Dios. Pero nosotros debemos de ser más cautelosos, inteligentes delante de Dios, para saber qué es lo que Dios nos está enseñando. Usemos el sentido común, podamos ver lo que es aborrecible delante de Dios, las cosas que están prohibidas, que Dios no permite que nosotros hagamos, porque esto traerá un mal a nuestra vida, traerá una separación entre nosotros y Dios. Dios nos separará de Él, nos aborrecerá por ser desobedientes. Y eso es lo que voy a explicar por último, nada más lo que sucedió, qué fue lo que hizo este rey y cómo Dios lo abominó de la manera por desobediente, porque hizo lo que no debería haber hecho y lo que está escrito en su ley. Y eso es importante ver, que un rey que Dios había puesto, desobedeció de tal manera que llegó hasta ese grado de desobedecer a Dios. En estos versículos vamos a ver qué fue lo que hizo, y con esto concluimos esto para que quede de esta manera entendible hasta dónde Dios aborrece cuando alguien hace ese tipo de cosas. En la primera de Samuel, quiero que vaya conmigo, primera de Samuel y segunda de Samuel, pero esta es primera de Samuel 28, versículo 28. Voy a leer del 1 al 10
y luego yo después voy a leer otro capítulo para brincar una parte que me parece que lo voy a brincar. Primera de Samuel, capítulo 28, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios así: porque el tiempo de los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquís le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David, ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquís, de ahora en adelante tu nombre me guardará la espalda. Ya Samuel había muerto. Samuel era el profeta que hablaba a su pueblo Dios hablaba a través de Samuel a su pueblo, pero ya Samuel había muerto ese profeta, dice la Biblia. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl es el rey. Entonces el profeta que hablaba a Saúl ya había muerto. Entonces Saúl, por su parte, había expulsado del país a todos los adivinos, a todos los hechiceros. Y los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento con Gilboa. Pero cuando vio Saúl es el rey, cuando vio Saúl el rey al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo, y por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, miren por favor, este es el punto principal. Les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivinadora, que yo voy a consultarla, para que haya una en Dor. Y le respondieron: Saúl, disfrazado con otra ropa y acompañado de 2 hombres, se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que invoques a un espíritu, le pidió Saúl el rey. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabes usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer: ha expulsado del país a los adivinos, a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Entonces el rey Saúl, cuando vio que Dios no le contestaba, tuvo miedo de ir a la guerra, porque vio al ejército muy fuerte y tuvo miedo. El profeta había muerto, el que le hablaba para que hiciera lo que tenía que hacer el rey, y el profeta había muerto, y él se desesperó y le pidió a Dios y no le respondía. Entonces él dijo a la gente de sus oficiales: llévenme con una adivinadora para yo preguntarle. Esto fue lo que él hizo, haciendo a un lado las leyes de Dios, que esto no era permitido para él ni para su pueblo. Y vamos al 15, dice: Samuel le dijo a Saúl. Samuel era el profeta. Entonces Samuel, la mujer invocó a este Samuel, y él regresa, dice que sale de la tierra, y dice: Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo de hacer. Y Samuel dice que el aparecido le replicó: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto a tu enemigo,
¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no debiste, no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de ese castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento de Israel caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó. Eso fue lo que sucedió. Un rey que había expulsado a todos los adivinos, porque esa era la ley de Dios, que no hicieran trato con los adivinos, con los espiritistas. Él los expulsó a todos, porque él tenía a alguien que podía hablar con él, a este profeta que le hablaba a través del profeta. Dios hablaba a través del profeta. Este mismo rey hizo algo aborrecido por Dios. Le habló a una espiritista para que le trajera a Samuel, al que ya había muerto, a este profeta, y que le preguntara qué es lo que debía de hacer en esta guerra. ¿No parece algo ridículo de parte del rey, que siendo rey, conociendo las leyes de Dios, cuando muere el profeta, que era el que interpretaba la palabra de Dios, haber corrido a todos los espiritistas y adivinadores? No había nadie, que él mismo buscara un espiritista para que le dijera qué es lo que debía de hacer. Parece que perdió la razón, que perdió la confianza en Dios, y busca un espiritista para que le diga qué es lo que debe de hacer. Él, el rey, que conoce a Dios, que él fue el que lo puso en ese puesto, busca hacer algo aborrecido por Dios, que es buscar a un adivinador. Y cuando él se aparece, ¿ustedes creen que era realmente el profeta de Dios? Porque dice la palabra de Dios que está escrito que el que muere solamente una vez, ya no puede volver a salir hasta que venga la resurrección de Jesús. El que se le apareció era un espíritu del demonio que se hizo pasar por este profeta Samuel. No era Dios, no era Samuel, no era el profeta, era un espíritu que se clama, que se hace pasar por ese difunto que estás consultando. Y eso fue lo que hizo esto. Entonces él provocó ese enojo en Dios al haber consultado con esta persona que ya había muerto. Con esto termino. Nosotros tenemos enseñanza bíblica de que todo esto es aborrecido por Dios, y Dios aborreció el comportamiento de este rey, lo cual le dijo: tu trono se te será quitado, tú y tu familia, todos serán quitados del trono y morirán por haber desobedecido las cosas de Dios. Nosotros debemos de saber que en la palabra de Dios nos dice muy claro: no debemos de participar de nada que tenga que ver con este tipo de cosas. Ahora, la pregunta es: ¿tú has podido entender, has podido discernir la palabra de Dios? Si lo que hoy celebramos, el Día de los Muertos, que por cierto se está desparramando en Estados Unidos, también lo que estaba escuchando que están celebrando el Día de los Muertos en California y en otros estados, ya igual de la misma manera que lo celebran en México. Y eso se va disfrazando, engañando estas celebraciones que muchos no conocen el significado verdadero de la celebración. La pregunta es: ¿nosotros podemos entender el significado de participar o no participar? La Biblia es muy clara. Dios nos enseña que para Él es aborrecido
la persona que hace este tipo de cosas. Ahora, la manera en que lo expone, la manera en que se celebra estas celebraciones del Halloween y el Día de los Muertos, son dos celebraciones que parecieran que están tomando parte de una celebración muy infantil, tal vez muy casual, como si no tuviera nada de malo, pero atrás de todo esto hay una celebración donde se invoca a las almas de los muertos, donde se invoca a los espíritus, a las brujas, a los diablos, a los demonios. Todo tipo de celebración de Halloween tiene que ver con brujas, con casas de espanto, con algo espiritual, con algo de fantasmas, cosas así que provocan el enojo provocan el enojo de Dios, lo cual dice que te desechará de su vista, te aborrecerá si tú practicas tales cosas. Ahora, después de lo que hemos visto, escuchado y leído de la palabra de Dios, está en ti. Ahora que conoces y has visto la Biblia, está en ti en analizar, en ver si esto es algo que tú quieres hacer, si es algo que tú celebras, si es algo que debes de celebrar, si es algo que no debes hacer, porque nosotros somos obedientes a Dios. Nosotros somos obedientes a Dios y nosotros tenemos la inteligencia espiritual, porque nosotros no necesitamos consultar con un espiritista para que Dios nos diga lo que tenemos que hacer o para qué tenemos que hacer. Nosotros consultamos con Jesús, con nuestro Dios. No necesitamos de ningún adivino ni de ninguna limpia, y antes lo hacíamos, o si lo hicimos o si lo hicieron fue por ignorancia, pero hoy conocemos de Dios que esto es algo que Dios no permite, que no debemos hacer. La pregunta es, ¿ahora hemos entendido? ¿Está claro en tu mente que esto es algo que Dios aborrece celebrar? Porque no nada más celebras una celebración que es muy colorida, que es comercializada, que llama la atención, los dibujos, los adornos, todo lo que se lleva a cabo, los festejos, la comida, los bailes, todo lo que trae eso, sino que realmente qué es lo que tú estás haciendo cuando celebras este tipo de cosas. ¿Estás consciente que detrás de todo esto estás ofendiendo a Dios? Porque a Dios no le gustan estas celebraciones. A sus hijos, a los hijos de los cristianos, al pueblo de Dios, dice que no se le permite hacer tales cosas. Así es que está en nosotros, está en ti, está en mí, solamente meditar y pensar: ¿lo que estoy haciendo está bien delante de Dios o estoy desobedeciendo a Dios al participar y al celebrar estas cosas que no traen una edificación espiritual hacia la vida, hacia el alma, el espíritu? Y dice la palabra de Dios en Juan, donde dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que en mí sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la esperanza, la fe y la paz espiritual. Eso es lo que es Jesús, la paz espiritual, la luz del mundo, y el amor de Dios y su protección llegará a todos nosotros a través de esa luz que Dios nos da, es la salvación eterna. Entonces, nosotros debemos de buscar esa luz que viene de Dios, no las tinieblas y lo oscuro y todo ese tipo de demonios y brujas y todo ese tipo de espíritus que pareciera como que está disfrazada y no es nada malo, pero atrás de todo eso está celebrando al diablo, que se salga con la suya, con los demonios, que sea algo que tú participas sin realmente ver a fondo lo que tú estás haciendo de manera disfrazada. Así es que delante de Dios nosotros
debemos de estar buscando a Jesús, a la luz y no a las tinieblas, a Dios que es el que nos ha liberado y nos da la guía, la vida, la luz, la esperanza, la fe, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Así es que hay algo mucho que tenemos que meditar, que leer. Los invito a que lean esos versículos. Tal vez todo el versículo puedas entender, que podamos entender que verdaderamente Dios se molesta, son cosas que a Dios no nos ha permitido y le repugna hacer que nosotros hagamos este tipo de cosas. Así es que nosotros debemos de concentrarnos en Jesús, en las cosas positivas, las cosas de la luz del mundo, la esperanza y la fe y las cosas que Dios nos da. Así es que vamos a orar para que Dios nos siga ayudando, nos siga protegiendo, podamos ver claramente lo que estamos nosotros celebrando, lo que debemos de celebrar y lo que no debemos de celebrar, siendo obedientes a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que diga las noticias, a lo que diga la gente, a lo que digan unos cuantos, ni en lo que diga el pastor, sino lo que dice la Biblia de estas celebraciones. Gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, en este día, porque tú nos has hablado, Señor. Has hablado a nuestro corazón, a nuestra mente. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro entendimiento, que podamos ver claramente qué es lo que nosotros